Muy buenas noches a todos ustedes. Después de un pequeño receso por cuestiones de trabajo, eh, y bueno, tratando de preparar este tema que es muy interesante, vamos entonces a dar inicio a uno de los temas más amplios, más gigantes y más extensos, como yo lo había denominado. Entonces, permítame un momentico. Comparto pantalla porque no la había compartido. Perfecto. Listo. Ahí se ve la pantalla, ¿sí? ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve. Sí, profe, sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos, el tema de estas siguientes clases, porque no es ni siquiera hoy, sino yo espero que la siguiente clase, otra clase y otras dos, imagínense, yo estoy pensando. Porque China nos tiene es un tema muy amplio y tenemos que estudiar por muchas cosas de China. China, como dice el título de la clase de hoy, es el gigante asiático. Es denominado, viene de la palabra china deriva del persa sin y que se adapta del sánscrito sina. Eh, en China se pronuncia como Songguo, Songguo. Es como el término definido de China. Y digamos, este es el escudo nacional actualmente de China. Y anteriormente es la bandera nacional de China. Ya la miraremos cuando nos toque el momento definido del mundo comunista chino. ¿Sí se está viendo bien? ¿Sí se está escuchando bien? Bueno, entonces, empezamos con que China es el país más poblado del mundo, con más de 1.400 millones de habitantes. Mm, Es la primera potencia económica mundial. En la última parte de estas clases vamos a explicar por qué es tanta la competencia. ¿Sí? Eh, ¿Por qué por qué tiene esa cualidad de ser una potencia económica? Eh, Actualmente se llama la República Popular China. Es un estado socialista gobernado por el Partido Comunista. Esta es la bandera, con 5 estrellas. Eh, Está dividida en 22 provincias. Una más que se llama Taiwán, que es la provincia que se ha dividido, que se ha separado de la China continental, ¿sí? Que se llama así. Por cuestiones de gobierno que en su debido momento lo vamos a ver cómo China deja un gobierno republicano, pasa a la isla, se exilia por el triunfo del gobierno comunista. Eh, bueno, las 22 provincias es un país demasiado grande, muy grande. Eh, Y sin embargo, estas 22 provincias no ocupan todo el mapa de China, como bien lo pueden ver acá. Aparte de esas 22 provincias, ¿sí? Están 5 regiones autónomas, que es Xinjiang, que es la parte del desierto, Inner Mongolia, que es内Mongol, que es la región que está adaptada al mundo mongol, eh, Nixia, una región central, Guangxi, que está al sur de China, el Tíbet, que fue anexada, digamos, por el gobierno comunista a finales a mediados del siglo, ¿sí? Eh, y se consideran como 5 regiones autónomas que tienen, entre comillas, un tipo de gobierno especial. 4 municipios bajo jurisdicción central. Entonces, esos 4 municipios son los más importantes
digamos, los lugares más importantes, las ciudades más importantes de China. Y digamos, ahí está muy bien el desarrollo de todo este gigante asiático. Pekín o Beijing. Beijing es el término chino y Pekín es el término occidental. Nosotros lo llamamos Pekín. Se denominan Beijing. Por eso los Juegos Olímpicos de 2008 se llamaban Beijing 2008, porque es el término oriental para denominar esta capital. Los occidentales lo llamábamos Pekín. Eh, Tianjin es una de las grandes ciudades. Como podemos ver, Beijing es una ciudad con toda la infraestructura, con toda una serie de edificios y una modernidad, una ciudad muy cosmopolita, muy moderna, frente a que no tiene nada que envidiar a las ciudades más modernas del mundo, ¿no? Entonces, Beijing. La otra es Tianjin, que está en la segunda, que está al norte, ¿sí? Eh, Tianjin. Shanghái, ¿sí? Que está al norte, y, digo, que está al occidente, y la otra, digo, al oriente, perdón, Shanghái. Y la otra que también está en el norte, que es Chongqing. Entonces, pues Shanghái es una de las grandes emporios económicos de China. Ahí está, se mueve toda la economía, una de las grandes economías de China, en Shanghái. Y Chongqing, que son ciudades nuevas, que son las grandes ciudades nuevas que se han conformado, digamos, con toda la industrialización de China. Eh, Tiene dos regiones administrativas especiales, Hong Kong y Macao. Ya miraremos qué pasa con Hong Kong, que en este momento pertenece a China, y Macao, que era juntos eran provincias del Imperio Inglés. Cuando pasemos por la parte del Imperio Inglés, miraremos qué pasó ahí. Hong Kong es, digamos, la ciudad más importante de la economía del mundo, una de las ciudades más importantes de la economía del mundo, llena de rascacielos. Se dice que los grandes millonarios que están en el mundo estaban en Hong Kong. Digamos, en el mundo se piden carros Rolls Royce, eso se hacen por encargo, son los que se saquen a la venta en un concesionario y usted vaya a comprarlo, no, se hacen por encargo, los famosos carros Rolls Royce. Y esos carros, digamos, la mayor demanda está en Hong Kong. O sea, donde más solicitan carros Rolls Royce, que son los más caros del mundo por su calidad y por su comodidad, es Hong Kong. Entonces es una ciudad. Y la otra es Macao, que es una ciudad, un puerto muy famoso, muy importante con toda la economía del sudeste asiático. ¿Sí? Bueno, y la provincia de Taiwán, que es la provincia, que es una isla, la parte insular, ¿sí? Que, digamos, China la considera de ellos, la pone en el mapa, las pone como todo, pero ellos no se consideran provincia de China, sin embargo andan juntos en una pelea constante. Pues China tiene puede invadir y puede destruir Taiwán, pero Taiwán tiene también unos grandes recursos y, se llama China Taipei. Tiene los edificios más altos del mundo, por ejemplo, una economía muy, muy importante. Pero estas personas, digamos, están en una franca lucha independentista con el China continental. Pues juntos se muestran los dientes, ¿no? En una pelea constante. Bueno, es una superficie de 9.596.960 kilómetros. Eh, es el tercer país más grande del planeta detrás de Rusia y Canadá. Entonces, China ya de por sí ya es demasiado, demasiado grande. Entonces, por eso digamos, se llama gigante asiático. Entre otras cosas, porque uno dice, pero asiático, pero si Rusia también pertenece a Asia, pues los rusos siempre se han considerado europeos,
Ellos dicen que Asia no, que Rusia es europea, entonces, pues eh, en ese sentido, pues China comienza a tener, eh, ser, digamos, el gigante asiático. Eh, tiene una, mm, eh, una superficie muy heterogénea, muy diversa, una climatología muy diversa porque tiene regiones desérticas, eh, altas y muy húmedas. Entonces, digamos, los desiertos del Gobi son uno de los desiertos más, más tenebrosos, más difíciles, más terribles que hay en el mundo. Ese desierto del Gobi, cuando veamos la ruta a la seda, es un desierto que tuvieron que atravesar esos mercaderes. Y pues esa era la primera gran eh, el primer gran problema que ponían cuando se iba de Europa a China con la ruta de la seda y tuvieron que crear ciudades en medio del desierto. El desierto del Gobi es muy extenso, como ustedes lo pueden ver, y el otro desierto es el de Taklamakan, Taklamakan. Ese desierto de Taklamakan en el norte también es un desierto muy terrible. Digamos, este desierto, el otro tiene más rocas, eh, más atravesable. De hecho, la ruta de la seda se fue por ese lado, pero el otro desierto sí ya es mucho más terrible. Entonces, esa es una, digamos, eh, hace parte de la geología, eh, de la geografía de China como uno de los lugares desérticos. Al sudeste están los bosques subtropicales, en el sur y hacia el este. Eh, y ese es otro extremo, el otro extremo. Sus climas pues son terribles también, son climas malsanos, son trópicos, son tropicales, digamos, se asemejan mucho al clima del Amazonas, sí, pero es un clima mucho más lluvioso, mucho más terrible. Es un clima malsano, es también muy difícil de soportar, pero tiene pues sus características muy especiales. El otro de las cordilleras montañosas del Himalaya, entonces el otro extremo, entonces si en el desierto es la parte más baja, el trópico, el otro está por el otro, al occidente, están las cordilleras montañosas del Himalaya. Entonces también los mercaderes tuvieron que atravesar, soportar las bajas temperaturas del Himalaya y las altas temperaturas de los desiertos. Entonces, cuando veamos eso, ese llegar a China pues tenía sus dificultades. Pues en el Himalaya es donde está la parte más alta del planeta. Sí, el Everest, que es el monte más alto, es con 7.000 y pico, 8.000 alto. Más de 8.000, porque son 14 8.000 se llaman, que son 14 montañas en el mundo que están por encima de los 8.000 y varias están en el Himalaya. ¿Sí? Entonces es la parte montañosa más alta del mundo. Toda la tradición del Himalaya implica todo es el techo del mundo, implica toda una situación muy eh, geográfica y ecológica muy importante, porque todos los grandes ríos nacen de ahí, pero también implica una cuestión ritual religiosa, que la vamos a ver más adelante. Los grandes ríos, los ríos más importantes de China son el Yangtze y el Amarillo. ¿Mm? Nacen juntos del Himalaya, en el Himalaya nacen juntos. Entonces, pues son, digamos, eh, hace parte de ese mundo chino, de ese país, de China, como una tradición muy importante porque atraviesan todo el país, un país tan gigantesco
y entonces pues un río tan inmenso lo atraviesa. Eh, Tiene unas cualidades muy especiales, los ríos. Eh, este primer río es el río Yangtze. eh, ya lo vamos a ver por qué. Es navegable, ¿sí? Eh, tiene, eh, está muy bien industrializado, está muy bien organizado por los chinos, ¿sí? Y se llega pues a grandes lugares, a grandes ciudades. Se extiende muy, es uno de los ríos más extensos. Y este ya es el río Amarillo, que por supuesto, por su color se denomina el río Amarillo. Entonces, son ríos especiales, juntos ríos especiales, porque tiene unas características muy importantes. Por ejemplo, esta, de ser todo su característica de su color es ser amarillo. Y pues atraviesa también China. Son uno de los ríos más largos del mundo, ¿sí? Después del Nilo y del Mississippi, ¿sí? Creo que también del Amazonas. Entonces, estos son los ríos más importantes del mundo. Y bueno, y pues llega al mar en unos lugares industrializados. Entonces, podemos ver, digamos, cómo parten como todos los ríos, ¿no? Parten de mucha naturaleza, mucha frondosidad. Poco a poco se van extendiendo hasta que llegan a las grandes ciudades y a la extensión del mar, donde está el desarrollo fluvial. Entonces, podemos ver, los chinos pues son expertos en atravesar esos ríos. Si vimos acá uno de los puentes más largos del mundo, atravesando dos partes del río, son especiales. eh, entonces, eh, digamos, el puente que se muestra acá, es una de las obras de ingeniería muy bien desarrolladas por los chinos para utilizar su río como base de la economía. Bueno, digamos, es frente a la parte geográfica de China. El idioma se llama el chino mandarín, que lo llaman chino simplificado, es el idioma del habla oficial. Eh, Se dice que es una de las lenguas con mayor número de hablantes nativos del mundo porque 850 millones de hablantes lo practican. Algunos dicen que, bueno, por ser una lengua oficial, pues esa es la lengua que se maneja. Sin embargo, pues por lo simplificado, pues es el medio de comunicación de un país tan grande, de 1.400 millones. Listo. Mm, el otros idiomas que se hablan en China son el cantonés, eh, el Wu, 55 millones el cantonés, el Wu, 77 millones, el Min, 70 millones. Eh, Y el mandarín, pues el mandarín es diferente en muchos lugares. Mm, Así como los dialectos acá son diferentes, pues el mandarín también tiene muchos dialectos que cuando hablemos de la plaza de Tiananmen, eso fue uno de las cosas que hicieron el gobierno socialista para apartar a acabar con esa rebelión. Eh, los caracteres se llaman sinogramas, ¿sí? Los caracteres que utilizan los chinos son sinogramas. Muchas palabras son bisilábicas o polisilábicas y se escriben con dos o más sinogramas. Pues acá podemos ver montaña, que tiene una como imagen de la montaña, árbol más raíz, ¿sí? Fuerza más campo, da igual hombre, tiene como una forma acá, espada y norte, cambio, flor, ¿sí? Y examinar viejo, ¿sí? Más o menos tienen como la idea. Estos ideogramas se conforman como una estructura de representar la palabra. O sea, no es arbitraria, como digamos el lenguaje occidental, sino pretenden representar con imagen la misma palabra.
Cada signo refiere a una unidad mínima de significación, morfema. Hay 50.000 caracteres diferentes. Si nosotros nos ponemos a mirar, en el español tenemos, el abecedario tiene como 30, como 26, creo, 28, y más los números, digamos, del 1 al 0, del 1 al 9 y el 0, digamos, esos más o menos ideogramas que los vamos, que los manejamos. Unos caracteres podrían ser nosotros más o menos no superan pongámosle por mucho los 50 caracteres que pueden tener en el idioma español y que los conocemos, ¿no? Pues ellos tienen 50.000, entonces ahí ya existe una dificultad, aprender a hablar chino, por eso la gente dice, no, que hay que aprender a hablar chino. No, aprender a hablar chino es muy, muy difícil. O sea, hay que aprenderse 50.000 caracteres primero que todo. O sea, alguien me comentaba, la maestría, una persona me decía que una persona que venía de Chile, que los estudiantes, digamos, van avanzando, la gente con menos conocimiento, alfabetas conocen muy poco, muy pocos ideogramas. En primaria se van enseñando unos sinogramas eh, y poco a poco, si usted hace, por ejemplo, un pregrado, entonces ya conoce más sinogramas, para ampliando su conocimiento. Si hace una maestría, más sinogramas, y si hace un doctorado y un doctorado en especial, puede llegar a incluso a conocer los 50.000 caracteres, a dominarlos. 10.000 son utilizados en la lengua culta, entonces, digamos, los 10.000 son para la gente privilegiada que sabe, se utilizan 10.000 y 3.000 en el lenguaje corriente. En chino simplificado se utilizan 3.000. O sea, ya si usted va a aprender chino simplificado, pues se tiene que aprender 3.000 sinogramas. El número de caracteres chinos que figuran en el diccionario Kanchi, que es un diccionario muy famoso, muy antiguo, el primer diccionario que se hizo, es de 47.035. Ahí ya estamos en esa parte pegados. Digamos, este es un tipo de sinogramas especiales ya eh, dibujados con tinta. Estos son otro tipo de sinogramas marcados con otro sistema. ¿Sí? Listo. Bueno, otro elemento clave de acá de China es el oso panda, por ejemplo, que lo identifica. Los sinogramas, uno identifica a China por el idioma, digamos, por la escritura, y el otro es el oso panda, digamos. El oso panda es el animal nacional de China, ¿sí? Eh, para el 2017 se estimó que la población total superaba los 2.000 ejemplares. Un país tan grande, tan grande, tan grande, y solo tiene su animal insignia 2.000. Entonces ha sido muy difícil mantenerlos. Ellos son muy, muy delicados, se mantenían, digamos, en los bosques y fueron poco a poco asesinados y se convirtieron, son una especie de osa de anteojos, pero es único, ¿sí? Natural de allá de, de, de China. El principal alimento es el bambú y bueno, hubo un momento en que se empezó a construir con el bambú y se les acabó el alimento en los animales, en los osos. Hay territorios, hay lugares de protección donde digamos están en la forma silvestre, pero la mayoría están en zoológicos. Bueno, los chinos se vanaglorian, digamos, en los Juegos Olímpicos de Beijing. Ellos sacaron que se pusieron muy orgullosos mostrando los 4 grandes inventos, entre otros, ¿no? Que tienen para la humanidad. El primero es el papel. El primero es el papel. Eh, Se dice que el eunuco Kai Lun inventó el proceso de fabricación del papel por medio de la pulpa celulosa. Aquí podemos ver una serie de imágenes, cómo es el proceso, cómo fue ese proceso que se dio en la fabricación del papel
y que lo promovió el eunuco Kai. Entonces, el proceso: primero se cortaba el bambú y se colocaba en un lugar especial. Después se quemaba ese bambú, y después se trataba de filtrar, sí, de colar, hasta que crear las planchas de papel, que luego se ponían a secar. Más o menos ese es el proceso del papel sacado de la pulpa de celulosa. Entonces, pues, digamos, el papiro y otro tipo de herramientas para escribir, ¿sí? Utensilios para escribir, de materiales donde se escribía, ya se habían inventado en otros lugares, pero el papel como tal, el papel que conocemos hoy, lo inventaron los chinos. Aunque en China existían formas tempranas de papel desde el siglo II antes de Cristo, la primera mejora significativa y normalización de la fabricación del papel habría ocurrido en el año 105 después de Cristo, como lo conocemos. Bueno, la imprenta. Entonces, ese es el otro elemento que inventaron. En China ya se hacían impresiones desde el siglo VI antes de Cristo. Esas especiales. Habían dos tipos de impresiones. Existe el ejemplar más antiguo, data de mediados del siglo, y se trata de escritos budistas, del escrito budista Narani Sutra en la hoja de cáñamo. Entonces, en el siglo VII antes de Cristo, ya se conocía este tipo de textos, que es un texto budista. El primer libro conocido impreso de tamaño normal es el Sutra del Diamante, un texto budista muy, muy especial, en el cual se imparte una serie de indicaciones del budismo, ¿sí? La impresión por medio de sellos. Es decir, acá se imprimía a través de partes grandes, como una hoja, ¿sí? Y también habían sellos, que eran sellos de madera por cada letra, que era una función. Finalmente fue de la imprenta de Gutenberg lo que desarrolló eso. Tipos móviles, se llamaban los tipos móviles. Entonces, eh, esto fue especial, el tipo móvil, porque ayudó mucho a no hacer solo una forma de impresión y dañar pues solo para un texto, sino que se podían desarrollar varios textos ya que tenían los sinogramas. En 1346 se imprimió un texto budista de color, siendo la primera vez en el mundo que habría ocurrido eso. El texto budista no lo pude encontrar, pero encontré algunos fragmentos aquí. ¿Cómo se hacía? Entonces, una plancha silográfica se inventó en China usando la madera labrada con caracteres. Se colocaban los caracteres encima, se labraban, luego un rodillo en tinta la plancha. La superficie en tinta se cubre con un papel, pues, o sea, el hecho de que ellos tuvieran el papel, pues facilita la imprenta, ¿no? Si no, era imposible, digamos, desarrollar una impresión así que a través de la imprenta, si no se manejaba el papel, un material fácil para imprimir. Se presiona con otro rodillo y ya, queda impreso. Es un antiguo mecanismo chino usado para crear copias. Esta técnica dio origen a la imprenta moderna. Sellos con imprenta, es decir, o sea, no con caracteres móviles, sino todo se escribía ahí en un sello y ahí se imprimía. Se podían imprimir varios ejemplares de un mismo texto. Entonces, esa era otra gran ventaja. Bueno, el otro invento, la pólvora. Hay pruebas concluyentes de que los alquimistas chinos sabían del salitre alrededor de la primera mitad del siglo I. La pólvora como un elemento de guerra. ¿Sí? El uso de pólvora fue a través de bombas incendiarias lanzadas de catapultas, arrojadas desde las murallas o bajadas por la pared mediante el uso de cadenas de hierro operadas por una palanca. Los chinos ya manejaban ese tipo de herramientas para la guerra, para destruir. Listo. Era un preparado de azufre y nitrato o salitre. Ya hay algunos textos budistas como este, donde Buda está meditando y atrás Mara está enviándole, tratándole de distraer con pólvora. Entonces ya desde ese momento existía la pólvora. Y el cuarto elemento es la brújula.
La primera utilización de agujas imantadas que apuntan a una misma dirección. Entonces, eso fue un elemento fundamental. Los chinos no fueron grandes navegantes, pero inventaron eso a través de su técnica matemática. El matemático Shenko hablaría del concepto de norte verdadero y haría las primeras menciones de una brújula con instrumentos de navegación. No estaban en el mar, pero sí, no fueron grandes navegantes, pero sí revolucionaron en todo caso la forma de trasladarse de un lugar a otro, eh, y lo aprovecharon. Sin embargo, pues como no eran grandes navegantes, por ejemplo, no pudieron invadir a Japón. Ellos tuvieron, con los mongoles tuvieron problemas para poder invadir a Japón. Más por el uso de la técnica de guerra que utilizaban los mongoles. Bueno, entonces, este era el tipo de brújula que se hacía a través de algo inventado y con una cuchara, ¿no? Tal inventado. Esa ya sería la brújula moderna. Bueno, las festividades de los chinos. Los chinos tienen unas festividades especiales. El Año Nuevo de nosotros, que es el 1 de enero, el Año Nuevo chino, que ya miraremos, que es el calendario y dura 3 días, inclusive dura más, 15 días, pero bueno. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que son días oficiales actuales. Quinto periodo solar, Festival del Qingming, celebración de memoria de los muertos, ya lo miraremos. El 1 de mayo, el Día del Trabajo, por ser un país comunista, tiene eso. Día de la Juventud, también la Juventud Comunista. 1 de junio, el Día del Niño. El quinto día del mes lunar, el Festival del Barco Dragón, que es el solsticio del verano, cuando llega el verano. Día del Ejército, mm, pues por la cuestión militar. El día del octavo mes lunar, el festival mitad del otoño, y el Día Nacional, que es el 1 de octubre, que es el día que se conmemora el establecimiento de la República Popular China. Las festividades de Qingming, que son los días de limpieza, Día de las Tumbas o Días de los Muertos. Las personas van a arreglar las tumbas el 15º día después del equinoccio de primavera. Eh, el equinoccio de primavera es nosotros llamamos semanas antes, es en abril, marzo, más o menos. Eh, en ese momento que termina el invierno, que llega la primavera, y entonces 25 días, 15 días después, perdón, se da eso. Se ofrecen alimentos a los fallecidos, se reza por ellos y se limpian las tumbas. Se van allá, se arreglan las tumbas, es como un día especial, parecido al Día de los Muertos Mexicanos, pero pues sin tanta pomposidad, pero sí es un día especial. El Festival de la Luna, que se celebra el día 15 del octavo mes en el calendario chino. Ellos seguían estos festivales por el calendario chino. Tienen calendario occidente, por ejemplo, el Día del Trabajo y todo eso, calendario occidente. Pero el calendario chino seguía mucho por esa parte de las celebraciones. Y el Año Nuevo chino, que esa es la festividad más importante de los chinos. Y digamos, dicen que un problema cuando veamos lo del coronavirus, porque lo vamos a ver, eh, hay que tener en cuenta esto, porque los chinos, eh, eh, para ellos, la celebración del Año Nuevo chino es fundamental. Fundamental. Entonces, que empieza el primer día del primer mes lunar. Entonces, ellos se van guiando por el mes lunar, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, ellos están organizados de acuerdo al mes lunar, y el primer día del primer mes lunar, ahí comienza a celebrarse el día chino. Por eso puede variar entre un día y otro. Eso depende mm, de las fases de la luna. Entonces, y termina el día 15 con el Festival de los Faroles. Pues empieza ese primer día y la celebración dura 3 días, en realidad esa celebración, pero digamos, hay una festividad que termina 15 días después,
con el Festival de los Faroles. Todo el mundo prende unos faroles en China. Eso es un espectáculo maravilloso. Mire, los grandes templos, los grandes lugares se llenan de faroles, faroles de papel, ¿cierto? Especiales. Y se elevan los faroles como símbolo de prosperidad, de enviar, digamos, los momentos más difíciles del año pasado y como echar a volar las penas. Tienen un significado muy especial para los chinos. Y por esto era que yo le hablaba del coronavirus. Es la mayor migración humana del planeta. Se llama el movimiento de primavera. Y pues eso va a ser eso para el coronavirus fue muy importante porque pues no se prohibió en ese momento, llegó en un momento especial y pues se trasladó por todo China y por todo el mundo en general. Eh, el 2021 comenzó el 12 de febrero de 2021, pero en realidad para ellos, según el calendario chino, es el año 4718 y comenzó el 12 de febrero del 2021. Este es el año, la celebración especial. Su cómputo parte desde el año 2697 a.C. La próxima semana vamos a mirar China milenaria. Entonces vamos a entender que China, estamos hablando de un país milenario. No estamos hablando no de un país recién inventado ni nada, sino milenario que tiene toda una especial organización frente a su historia, ¿no? Es un país milenario. Entonces, más o menos estamos 40 siglos, ¿no? Más o menos. El calendario chino es importante, está asociado con el zodíaco chino. Entonces, el calendario tiene que ver mucho con el zodíaco para entender esa transformación. Dice que en los últimos días de su vida, Buda fue a meditar a una selva para estar en contacto con la naturaleza. Allí logró vencer con toda su fe al demonio Mara, que lo tentó para no alcanzar la iluminación. Entonces, eso es especial, lo va a tentar. Ya miraremos cuando hablemos de Mara, de Buda. Y dice que después de que lo venció a Mara, porque alcanzó la iluminación, llamó a 12 animales y cada uno les dio un año, según su orden de llegada. Entonces, la rata llegó primero, después el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Entonces, vámonos a mirar. Cada año tiene una significación especial. Entonces, ustedes van a definir qué año es el de ustedes, a qué pertenecen de acuerdo a su año de nacimiento. La rata. Entonces, el año de la rata, que está asociado con la inteligencia, la astucia, la agresión, la riqueza, el carisma, el orden, pero también con la muerte, la guerra, lo oculto, la pestilencia y las atrocidades. Bueno, este es el año 2021, es el año del buey, estamos del año del buey. Eso quiere decir que el año pasado fue el año de la rata, que fue el año del coronavirus. Y entonces, por eso ellos tienen cierta significación, porque también con la pestilencia, con la peste, las atrocidades. El año del buey, el siguiente fue el buey, el año del buey, representa la prosperidad a través de la fortaleza y el trabajo. Eso es muy importante para nosotros. El siguiente año es el año del tigre, simboliza el poder pintoresco e impredecible de las personas. Son amados y aceptados o bien detestados y rechazados, incapaces de controlar sus emociones, como el tigre tal. Los que nacen en este año tienen esas cualidades. El conejo o liebre, ¿cierto? Se depende. Es el emblema de longevidad, de, de durar mucho, de muchos años, de vejez. Simboliza la gracia, los buenos modales,
el consejo sano, la bondad, la sensibilidad. El dragón, el año del dragón, ¿sí? Eh, que se asocia con la fuerza, la salud, la armonía y la buena suerte. Entonces, dentro de la cultura china, más bebés nacen en el año del signo del dragón que no, cualquier otro. O sea, si usted quiere tener un hijo, pues hágalo en el año del dragón, que nazca en el año del dragón. Ese es el lugar especial, porque son hijos que van a tener mucha prosperidad. La serpiente tiene facultades paranormales o psíquicas. Sexto sentido, percibe más allá de las emociones humanas y es capaz de desentrañar difíciles motivos para los actos humanos. El año del caballo, por ejemplo, representa el triunfo, la victoria y también la fidelidad y la ternura. El caballo es especial por eso. El año de la cabra representa la honradez y la sinceridad. Es reservado. Todo el que nazca en ese año es reservado. El año del mono, ingenioso y muy divertido, otros le dicen cínico y amoral. Ese es especial, el año del mono, porque puede ser muy feliz, pero también puede ser muy cínico, ¿no? Al mono le preocupa muy poco los sentimientos de los demás, ya que no suele entenderlos demasiado bien. Su capacidad para luchar hace aptos para el éxito. Los hace aptos para el éxito. Al igual que bajan, también suben con mucha rapidez. Pueden ser muy prósperos, pero también pueden, pueden fracasar, digamos también por su cinismo, ¿no? El gallo es símbolo de puntualidad y honestidad, también valentía y competitividad y suerte. El año del gallo es muy especial para ellos. El año del perro representa la ternura, la fidelidad y la felicidad. El año del cerdo, asociado con la fertilidad y la virilidad. Entre otras cosas, yo soy del año del cerdo. Inteligentes y constantes pecan de dominantes por querer opinar y conocer todo. Bueno, ahí tienen fregados. Eh, Aquí entonces más o menos tenemos como la división. Entonces el perro es de los que nacieron en el 94, en el 2006, en el 2018 y en el 2030. El cerdo en el 95, 2007, en el 2019, en el 2031 nacerán. Rata, 2066, 96, 2008 y 2020 y 2032. Buey, 2097, el 2009, el 2021, que nazcan este año en el 2033. El tigre en el 98, en el 2010, en el 2022 y en el 2034. El conejo en el 99, en el 2011 y en el 2023. Ojo, ¿no? En febrero, ¿no? Hay que tener en cuenta que no es el 1 de enero, ¿no? El dragón en 2012, por ejemplo, del 23 de enero del 2012, 2024 y 2036. Eh, Mi hija es del 2000, sí, 2012. Bueno. Eh, mm, Serpientes del 2001, el 2010, 2013, perdón, 2025 y 2037. El caballo es del 2002, 2014, 2026 y 2038. La cabra es de 2003. A mi hijo es caballo. Cabra 3, 2015, el 19, 2027 y 2039. El mono del 2004, 2016, 2028 y 2040. El gallo, el 2005, 2017, 2029 y 2041. Bueno, aquí hay algo muy importante porque este zodiaco combina los años con el yin y el yang. Eh, el yin y el yang y los 5 elementos. ¿Sí? El bien y el mal, ya hablaremos mucho más adelante del yin y el yang, pero ellos manejan los 5 elementos que son madera, fuego, tierra, metal y agua. Esos 5 elementos modifican cada uno de los 12 signos. Entonces, esos 5 elementos están modificando a los 12 signos que acabamos de ver.
Y los años pares son los yan, y los impares son los conocidos como los yin, yin y el yang. Esta combinación crea ciclos de 60 años. Entonces, 12 por 5, por los 5 elementos, da un ciclo de 60 años, que comenzando desde madera rata y terminando con agua cerdo. Listo. El ciclo actual comenzó en el año de 1984. Entonces está organizado para los 60 años, y termina un ciclo y se forma el otro ciclo. Es especial para el zodiaco y para el calendario chino. Bueno, una vez definido esto, eh, quiero hablar, a ver, quiero hablar, no, venga, permítame, sí. Antes de esto, permítame, porque aquí hubo una situación que no preví. Y, ay, Dios mío, hice un trabajo, hice una falla porque yo, mm, ay, Dios mío, no, acá, me van a perdonar, pero entonces en un momento dado borré una parte que estaba de la mitología, y me va a tocar organizar eso más adelante. Eh, Permítame un momentico. No, bueno, no. Eh, Listo, perfecto. Venga con ustedes. Es que acabo de darme cuenta que borré una parte para entrar al budismo. Antes de entrar al budismo había organizado mm, una diapositiva, las corté y después las terminé borrando. Eh, pero entonces, bueno, vamos a ver cómo las vamos a dejar para la próxima clase, las otras diapositivas, que son, digamos, están definidas el origen de las dinastías, ¿sí? En China se van a hablar dinastías, pero se tiene que hablar del origen antes que cualquier otra cosa. Por eso, digamos, mm, eh, quería poner antes de entrar al budismo esas dinastías, las había dejado después, pero para entender, digamos, al budismo, pues es importante definir ese concepto de dinastías, mm, que, eh, que nos definen una China milenaria. Nos definen una China milenaria. Pero bueno, y quería mostrar que el budismo, digamos, llegó mucho después de las dinastías, pero pues borré esa parte que estaba definida de las dinastías, pero espero recuperarla ahorita y presentársela a la próxima clase al inicio, eh, sobre las dinastías. Porque si algo es muy importante dentro de la cultura china es su parte religiosa. Y por eso me quiero centrar hoy en un concepto muy importante, que es el budismo. Y el budismo, pues, ese hace parte como una de las tradiciones más importantes no solo del mundo oriental, sino del mundo en general. Entonces, quiero como sentarme un poquito en esta idea del budismo. ¿Qué es el budismo? Bueno, el budismo significa la rueda del Dharma. Es una forma de iniciar la vida como tal. ¿Qué es lo que nos está dado en esta vida? ¿Sí? En esta y otras vidas. Y es la rueda de la vida. Le llaman la rueda del Dharma. El budismo es una religión, no solo es religión, sino es una doctrina filosófica y espiritual perteneciente a la familia dármica. Eh, es la cuarta religión más importante del mundo, con más de 500 millones de adeptos. Esta religión, digamos, tiene
pues está organizada casi en todo el sudeste asiático. Se originó en la India en los siglos eh, sexto y cuarto antes de Cristo. Hay dos ramas principales del budismo, la Theravada y la Mahayana, ¿sí? Digamos, estas son las ramas principales, pero hay otro tipo de ramas que están organizadas. Una está, digamos, la Theravada, que es que se origina en el sudeste asiático, ¿sí? Es la escuela de los ancianos, la Theravada, que está en Sri Lanka y el sudeste asiático, en Camboya, Laos, Myanmar y Tailandia. Que tiene unos aspectos muy especiales, que es una forma de meditación diferente. Y el otro es el Mahayana, que significa el gran camino, que son las tradiciones de la tierra pura, del Zen, el budismo Nichiren en China, el Shingon y la escuela de Tendai en todo el este de Asia. Es decir, el resto de Asia está organizado, influenciado por el Mahayana, un movimiento del budismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el budismo? El budismo significa superar el sufrimiento, el dukkha, y el ciclo de la muerte y el renacimiento. Entonces, para los budistas hay dos cosas que tenemos que superar. El sufrimiento y volver y morir y volver a nacer en el mundo, el samsara. Renacimiento lo llaman, hay otras religiones que lo llaman la reencarnación. El budismo lo llama renacimiento, ya sea por el logro del nirvana o por el camino de la budeidad. ¿Qué significa? Para llegar y acabar con el sufrimiento debemos llegar al nirvana o tenemos que alcanzar la sabiduría de Buda. Tenemos que llegar a ser un Buda. Esas dos personas son capaces de superar estos dos elementos. Eh, ¿quién es su principal representante, el mentor del budismo? ¿Quién lo inventó? Siddhartha Gautama Buda, un personaje que vivió en el siglo sexto y quinto antes de Cristo. Era una asceta, un meditante, un eremita y sabio. Aquí se define que Siddhartha significa el que logra su propósito. Cuando nació, su padre le colocó Siddhartha y el significado de su nombre es ese, el que logra su propósito. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Yo no soy un experto en el budismo, no he trabajado mucho el budismo. Es una religión muy, muy impresionante, muy extensa, muy amplia. Y sin embargo, pues he tratado de mirar algunos elementos básicos del budismo, a diferencia, por ejemplo, uno que está imbuido en la cultura del cristianismo, ¿cierto? Y algo del judaísmo por el Antiguo Testamento, que uno lo conoce. Pues la diferencia con el budismo es muy grande, muy, muy grande. Entonces, digamos, existe una cantidad de textos, existe una cantidad de documentos. Yo les en el Drive, están subidos algunos documentos muy, muy importantes que nos permiten acercarnos precisamente a ese sentido especial de Buda, ¿sí? Y qué es el budismo y cómo está organizado el budismo actualmente. Ahorita voy a recomendar uno que me parece genial, que es muy fácil de leer y que nos da unas luces todas muy generales sobre la historia de Buda. Buda renunció a la vida laica y después de varios años de mendicidad, meditación y ascetismo, experimentó un despertar espiritual. Esa es la calidad de Buda. ¿Por qué Buda? ¿Quién es Buda? Pues es un personaje que nació en una familia aristocrática, ¿sí?
eh, que tenía todos los placeres del mundo, sí, todo lo requerido por un príncipe, pero lo que lo llevó a la renuncia fue la contemplación sobre la vejez, la enfermedad, la muerte y que podría haber un escape, el nirvana. Esto, digamos, fue lo que le dio a él la concepción de renuncia. Ya miraremos qué significa la renuncia. Buda dice que la vida doméstica, ese lugar de impureza, es estrecha. La vida ramana es el aire libre y abierto. No es fácil que un hombre de familia viva una vida santa, pura, completa y perfecta. Entonces muestro una imagen acá de una serie donde hablaba de la familia norteamericana típica, ¿no? La familia norteamericana, tres hijos, padre, madre, casa y carro, perfecta. Esas familias, digamos, no son posibles eh, para un santo budista. ¿Por qué? Ese tipo de vida eh, hay que desprenderse de esa concepción de vida. Entonces, no es fácil para un hombre de familia llegar a tener, digamos, una concepción budista perfecta, llegar a desprenderse porque tiene muchas responsabilidades, ¿no? De cierta manera, está atado al mundo. Se dice que durante 29 años Siddhartha vivió como príncipe en Kapilavastu, hasta que, hasta el incidente de los 4 encuentros. Entonces Buda tenía todos los privilegios del mundo, vivía en familia, vivía bien, y su padre trató de ocultarle el mundo, los enfermos, los ancianos y el sufrimiento. El padre trataba de demostrarle que no había tal mundo, eh, que todo era bien, todo estaba muy bien, todo era perfecto en el mundo real. Mm. Pero en algún momento fue a visitar a sus discípulos y dejó el palacio. Eh, y en su recorrido vio un hombre viejo. Su cochero le explicó que todas las personas envejecían. Siddhartha nunca había visto un hombre viejo. Cuando lo vio dijo, ¿qué es eso? Y el cochero le dijo, no, es que todas las personas van a envejecer algún día. Y ¿en serio? ¿Eso va a pasar? Dios, sí, eso va a pasar. Ustedes van a llegar ahí. Su cochero le explicó que todas las personas. Luego encontró un hombre enfermo, un cadáver en descomposición y una seta. Entonces, después de eso, digamos, de encontrar al hombre viejo, eh, se encontró con uno, con un, ¿qué? Con un hombre enfermo. Preguntó qué era eso. Pues, la enfermedad, las enfermedades. Los seres humanos tienen enfermedades, se enferman. Un cadáver en descomposición. ¡Ay, la muerte! ¿Qué es eso? Y encontró una seta, un tipo meditando, y entonces dijo, estos 4 encuentros deprimieron a Siddhartha Gautama y renunció a su palacio. Se dedicó a una vida zeta para vencer el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Decidió renunciar a eso porque pues eso hacía parte del mundo. ¿Cómo renunciar a la vejez, a la enfermedad y a la muerte? Volviéndose a zeta. Entonces se dio cuenta, el ascetismo, ya miraremos que es un tipo que eh, se desprende de todo. Inició su vida ascética pidiendo limosna en las calles. La leyenda cuenta el salido del palacio y los caballos no hicieron ruido, no tocaron el piso, levitaron, porque él se iba, digamos, al gran encuentro con el mundo. Entonces se dedicó a pedir limosna, una ingesta mínima de alimentos, los ascetas comen muy, muy poco, diferentes formas de control de la respiración para meditar, lo volvieron tan demacrado que sus huesos se hicieron visibles a través de la piel. Cuando ustedes van en la India, ven imágenes de la India, hay personas, hay estos tipos de santos, ¿no? Por ejemplo, personas que decían no cortarse la barba nunca, no bañarse, no hablar, no pronunciar palabras, sino solo, ay, se me olvidó esos,
unas palabras que dicen, se me olvidó ahora, bueno, eh, que son eh, pronunciadas como una llamada a los seres espirituales y a los dioses, ¿no? Bueno, pensando en esto, Buda estando demacrado, muy flaco, existen algunas imágenes de Buda demacrado. Le llega un recuerdo de su infancia donde ve a su padre arando el campo y logra el dhyana, dhyana, un estado concentrado, atento, dichoso y refrescante. ¿Qué es eso? Entonces, él, él se, su- se quita todo, suprime todo de su vida, el alimento, todo, empieza una respiración, las riquezas, pero hay un momento en que le llega un recuerdo fabuloso de su infancia. Y eso no es un pecado, un dolor para él. Entonces dice, oiga, ¿y por qué en ese momento estábamos felices y ahora no puedo, tengo que estar sufriendo? O sea, ¿por qué tiene que pasar esas dos cosas? O sea, en ese momento era muy, muy feliz y ahora pues estoy en el otro extremo, ¿cierto? Eh, entonces alcanza una abstracción meditativa que es el dhyana, que es el camino correcto hacia el despertar. Pues el ascetismo extremo no funciona. O sea, quitarse todo, todo, totalmente, todos los placeres, quitarse todo y llegar al extremo de no comer nada y de demacrarse, eso no es eh, una parte adecuada para, ¿para quién? Para los eh, mm, para los budistas, ¿sí? No es el camino correcto. Gautama descubrió el camino medio del budismo. Esa es la clave. La senda de moderación, lejos de los extremos del hedonismo, o sea, de los placeres intensos, y la mortificación del ascetismo, por ejemplo. No, tampoco. Llegar a los extremos. Esto lo llevó a descubrir el noble camino óctuple. Entonces, ahí es donde va a llevar a la perfección. Gautama, entonces, luego de esto, ¿sí? Eh, se va a sentar bajo la higuera sagrada, la higuera arbórea sagrada, una higuera, se va a sentar a reflexionar del mundo, a meditar, jurando que solo se levantaría al encontrar la verdad. Y se sentó a meditar. Mara, un demonio, intentó evitar que Siddhartha Gautama alcanzara la iluminación. Entonces, la tentación de los demonios. ¿No? Mara impide ver la ilusión del mundo. O sea, Mara es ese demonio que impide ver la iluminación, lo que es la ilusión de un verdadero mundo. Entonces vemos aquí a Buda meditando mientras Mara comienza a atacarlo a, a transformarlo para que él deje de meditar y alcance la iluminación. Tras 49 días de meditación continua y contando con 35 años de edad, logra entrar en el estado Bodhi, el despertar completo, discernimiento, y tomó conciencia de que ya se había liberado definitivamente. Entonces llega un momento en que meditando alcanza el desprendimiento. Y se va a llamar Buda Sakyamuni. Ya se va a denominar, los chinos lo llaman Buda Sakyamuni. Luego el Buda viajó por la llanura gangética, el Ganges, enseñando y construyendo una comunidad religiosa que incluía hombres y mujeres laicos y monásticos, para que alcanzaran el nirvana, ¿no? Para lograr hacer eso. La madrastra de Buda es, bueno, las mujeres, entonces la madrastra de Buda es rechazada inicialmente por la ordenación, pero luego Buda considera su decisión y accede a la ordenación de mujeres.
Entonces, en un principio las mujeres no eran, no las eran preferentes para ser monjas, pero en otro momento sí. Las mujeres y los hombres, dice Buda, tienen la misma capacidad para despertar. Entonces, las mujeres también pueden llegar a ser budistas. No obstante, les dio unas normas adicionales por el peligro que representaba una vida errante para las mujeres. Entonces, pues porque el, el, medicante, ¿sí? Eh, el monje va a recorrer el mundo predicando la palabra de Buda. Pero si va una mujer, pues en ese momento, siglo quinto antes de Cristo, pues las mujeres eran botines de guerra, ¿no? Entonces, en un principio, digamos, dicen que Buda era machista, pero otros dicen, no, es que el problema de la mujer en ese momento era que se convertía en un botín de guerra, no la iban a mandar como carne de cañón, ¿cierto? Si no había una protección de un hombre, no podía, pues, cuidarse. Entonces, eh, digamos, una irresponsabilidad mandar la mujer. Pero después, digamos, por su suegro, su madrastra fue convencido que podían las mujeres también predicar, pero les daban unas indicaciones para evitar, digamos, esos asaltos sexuales o secuestros que eran muy comunes en ese momento. Gautama fue desarrollando habilidades suprahumanas. Podía generar un parto sin dolor, una maternidad virginal, que de ahí viene, digamos, el concepto después de la Virgen María. O sea, la Virgen María no es un concepto cristiano como tal, ¿no? Es una cuestión más antigua. No necesitaba dormir, se dice que Gautama no dormía. No sabíamos si estaba durmiendo, ¿no? Alimentarse, no se necesitaba alimentarse. No necesitaba medicinas tampoco, ni bañarse, no se bañaba. Pero se le atribuye la omnisciencia, estar en un lugar o en otro, ¿cierto? A la vez, como Dios. Y la capacidad de eliminar el karma, eliminaba el karma fácilmente, porque ya había sido Buda, ya miraremos qué es eso. Ay, qué pena. Se comportaba de acuerdo a una existencia mundana. Tomaba, o sea, él podía hacer lo anterior, pero también podía hacer el otro extremo, porque recuerden que sí, no son los extremos, él habla del, o sea, tampoco puede evadirse de los placeres del mundo, ¿sí? Eh, no se puede volver, digamos, como una cuestión hedonista, ¿sí? De goce total y de dejarse perder en los placeres del mundo, ¿no? Los extremos no están bien. El justo medio, decía él. Se comportaba de acuerdo a una existencia mundana, podía ser, o sea, igual que el mundo. Podía bañarse, o sea, no se bañaba, pero también podía bañarse, llegaba un momento en que se bañaba. Departía en la mesa al momento de alimentarse, podía llegar y comer con los demás, comer lo que ellos comían, ¿cierto? Algo muy especial. Sus últimas palabras fueron: todas las cosas compuestas decaen. Esfuércese por la meta con diligencia. Recuerde que antes de morir, él llamó a los animales uno por uno, ¿no? Todas las cosas compuestas decaen. Esfuércese por la meta con diligencia. Entonces, ¿qué es el budismo? Bueno, una vez definido a Gautama Buda, vamos a concebir algunas ideas filosóficas del budismo. El budismo es una visión del sufrimiento y el fin del sufrimiento. O sea, ¿qué es el sufrimiento? Lo define el budismo, entiende el sufrimiento del mundo y busca acabar con ese sufrimiento del mundo, llegar al nirvana. Aceptan las creencias en realidades espirituales, como el renacimiento, o sea, lo que otros llaman reencarnación, pero ellos llaman renacimiento. El karma, ¿sí? Ya miraremos qué es eso del karma. La existencia de los seres espirituales. Entonces, hay seres espirituales que nos llegan porque ahí existen como tales, que hay varios mundos. Ya miraremos cómo es eso. Las deidades son seres que han alcanzado la iluminación. Hay seres espirituales, esos han alcanzado la iluminación.
en algún momento, para allá. Se distingue por no tener mención alguna de dioses o alguna veneración de deidades. Eso es importante, digamos, lo que hemos visto acá, los cristianos tienen a Jesucristo y a Dios, ¿no? Los judíos a Dios, los musulmanes a Alá, que es el mismo Dios, o sea, ellos tienen un Dios verdadero. Los nórdicos tenían y eran los que definían los dioses su vida, ¿cierto? Sí. Como los vimos acá, tenían sus dioses y los griegos, los dioses eran los que definían el destino de los hombres para los griegos. Pero aquí en el budismo no hay dioses, no hay una veneración, una cosa sagrada para venerar a un dios y que la palabra de Dios y lo que diga Dios no se puede discutir y está dado como única. Palabra irrepetible y en nombre de Dios me puedo hacer matar y puedo matar al que sea y puedo hacer lo que sea, ¿cierto? Entonces, eso para los budistas no. Tras despertar, tras el despertar de Buda Gautama, eso se llama el despertar. Cuando él despierta bajo la higuera, después de tanto tiempo de 50 y pico de días allá meditando, cuando él despierta, se encuentran con la iluminación. Y el primer discurso, sutra, lo llaman los discursos, las sutras, los discursos de Buda, que Dios se conoce como la puesta en marcha de la rueda del Dharma, la rueda de la vida. Entonces va a poner a marchar la rueda de la vida. Y esa es una forma especial. Establece las bases para la comprensión de la realidad del sufrimiento y su cese. Entonces, ¿qué es el sufrimiento y cómo se debe acabar ese sufrimiento? Entonces va a decir 4 nobles verdades. Esas son las 4 nobles verdades para el budismo. Vemos ahí al fondo en esta imagen uno de los templos budistas más importantes que queda en Nepal, ¿sí? Cerca del Himalaya. Entonces, digamos, allá en esas estepas, en esa soledad, y es el momento clave para contemplar, ¿sí? Bueno, lo primero que hay que definir qué es el dukkha. Dukkha, que es la vida imperfecta. La insatisfacción o descontento y sufrimiento existen y son universales. Siempre no vamos a encontrar nada perfecto para nosotros. Hay una insatisfacción de lo que tenemos. Siempre queremos tener más. Y no vamos a tener más porque hay gente que tiene más. Y esa gente que tiene más quisiera tener lo que otros tienen. Y lo que otros tienen siempre lo quisieran tener. Entonces, ese sufrimiento por no tener lo que otros tienen, por no alcanzar a lo que otros tienen, por envidiar lo que otros tienen, hace parte del dukkha, es decir, el sufrimiento por lo que no tenemos, por lo que nos hace falta. El nacimiento es sufrimiento. Nacimos llorando. La vejez es sufrimiento. La enfermedad es sufrimiento. La muerte es sufrimiento cuando muere uno. Asociarse con lo indeseable es sufrimiento. La relación indeseable es separarse de lo deseable es sufrimiento. Separarse de lo que uno quiere, lo que uno tiene es sufrimiento. No obtener lo deseado es sufrimiento. Entonces, esa es la definición de sufrimiento. Todo eso puede ser sufrimiento. Queremos la felicidad mediante situaciones y bienes materiales que no son permanentes y por eso no logramos la felicidad. Nada va a ser permanente. Todos esos bienes que tenemos pueden ser, ¿son qué? Son pasajeros. Las relaciones personales, las relaciones sociales, los trabajos, las posesiones, las propiedades, son, eh, no son eternas, ¿sí? No son permanentes.
eh, son bienes materiales. Entonces llegamos al segundo caso, la segunda verdad, ¿cierto? Entonces son las cuatro nobles verdades. La segunda noble verdad. El SNAP, no sé cómo se pronuncia, SNAP, que es el deseo, el querer, el anhelo y la sed. Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque el sufrimiento se origina en la ansia que causan los deseos, los sentidos o el placer sensual. Cualquier situación o condición placentera buscando la satisfacción ahora, aquí y después allí. Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque deseamos algo. Entonces, sufrimos, deseamos el carro, el último carro. Deseamos tener mucho dinero, deseamos comprar esto, deseamos trabajar aquello, deseamos trabajar allí, deseamos la mujer, esta mujer, deseamos este hombre, deseamos esta condición, deseamos viajar, deseamos, o sea, eh, los sentidos, digamos, necesitan algo. Y entonces esa necesidad nos hace sufrir porque no la tenemos. Creemos que algún acto, logro, objeto, persona o entorno nos llevará a la satisfacción. Entonces, si yo tengo esta mujer, la mujer perfecta será así. La mujer me va a llevar a la felicidad. Eh, a la satisfacción permanente del yo, cuando el yo en sí no es más que una fabricación impermanente de la mente. Entonces, esa idea ya comienza a cambiar. O sea, eh, si el yo es el que se va a sentir satisfecho con lo que el otro me va a dar. Una fabricación impermanente de la mente. Eso es de la mente. El yo lo fabrica la mente y no es eterno. Hay tres formas de anhelo. Anhelo de placeres sensoriales, eh, del- de los deseos, de los placeres, de la comida, placer sexual, placer auditivo, ¿cierto? De gusto, de tacto, de los sentidos. Anhelo a continuar el ciclo de vida y muerte, porque resulta que como hay un renacimiento, nosotros siempre pensamos que, bueno, vamos a morir y que algún día volveremos a nacer y que, bueno, no hay problema, volvemos a morir y volvemos a nacer. Y el anhelo a no experimentar el mundo en sentidos dolorosos. Entonces, eh, y sentimientos dolorosos. Eso es lo que anhelamos. No sufrir, que no nos duelan por cosas, que no nos, digamos, eh, en el amor, que no nos traicionen, no nos hagan sufrir, no nos duelen o no nos descubran, bueno, toda la serie de cosas que uno genera en los sentimientos, ¿cierto? Dolorosos. Y uno quiere alejarse de esos dolores. Eh, Entonces dicen que el anhelo y el apego producen karma, que nos ata al samsara, que es el ciclo de la vida. El samsara es ciclo vida y muerte, todo por lo que llegamos y pasamos. Entonces, ese apego y el anhelo producen un karma. Eh, y para quitarnos eso, en la tercera noble verdad, es el nirvana. El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa. O sea, ¿cómo se quita ese sufrimiento? Deseamos acabar con ese sufrimiento, cuando se tiene todo o cuando se acaba la causa. El sufrimiento se extingue con el abandono del anhelo, con la ausencia de la pasión, el no albergar más, el nirvana. Entonces, si no tenemos un deseo de algo, pues no hay un sufrimiento de ese algo. Si ya no deseamos ese amor, pues ya no hay un sufrimiento por ese amor. ¿Sí? Si ya no tenemos una situación, si ya no nos preocupa poseer un palacio, pues ya no tenemos el dolor de no tenerlo. Y llegamos
¿Cómo se llega a eso? Llegando al nirvana. Es posible poner fin al sufrimiento. O sea, el sufrimiento se puede poner fin, por ejemplo, con la muerte también. El nirvana es el apagar de nuestra vida en samsara, tal como una llama de vela se extingue con el viento. Connota el fin del renacimiento. Si uno llega al nirvana, ya no hay renacimiento, o sea, reencarnación. Y ese fin tiene una connotación muy especial. Llegar a apagar ya esa llama, apagar el dolor y ya. El noble camino óctuple es la cuarta noble. El método para extinguir el sufrimiento. Entonces, sabemos primero que, perdón, vamos a hacer un recuento acá, que hay un dukkha, que es una insatisfacción, un sufrimiento. Ese sufrimiento es por el deseo de algo y se puede acabar el deseo con el nirvana. Pero ¿cómo alcanzar el nirvana? Pues hay un método para extinguir el sufrimiento y llegar al nirvana. Un método o un camino con el que se intenta evitar los extremos de una búsqueda excesiva de satisfacción o una mortificación innecesaria. Llegar al noble punto medio. Comprende la sabiduría, la conducta ética y el entrenamiento cultivo de la mente y el corazón por medio de meditación, atención y la plena conciencia del presente de manera continua. Ser consciente de que estamos en un presente. No pensar en el futuro, sino en el presente. Es una cosa muy compleja que nuestro concepto, uno dice, bueno, me voy a volver budista. No, eso no es tan fácil. Se requiere método y disciplina para eliminar la ignorancia, el anhelo y finalmente el dukkha. Estos 8 factores son visión correcta o comprensión correcta, pensamiento correcto, hablar correcto, acción correcta, medios de vida correctos, esfuerzo correcto, atención plena correcta y concentración correcta. ¿Listo? Entonces, aquí vemos, digamos, una enseñanza gradual de cómo se llega a un Buda, entonces, para laicos y para monjes. O sea, nivel básico, generosidad, conducta virtuosa, el cielo, desventajas del placer. Renuncia al mundo, entonces ya se vuelve monje, ¿sí? Y empieza a practicar las 4 nobles verdades. La primera noble verdad, la segunda, la tercera y la cuarta. Y para monjes más avanzados, entonces se empieza con puntos de vista perfectos, intención perfecta, habla perfecta, obras perfectas, medio de vida perfectos, esfuerzos perfectos, atención perfecta, concentración perfecta. A través de 5, 8, 10 preceptos meditando. Y va a llegar al despertar, que es una cosa muy compleja, muy difícil. ¿Cuáles son los 8? Bueno, están divididos en 3 partes. El primero es la sabiduría, que es la visión correcta, que es la creencia que hay una vida futura y que todo termina con la muerte y que Buda enseñó y siguió el camino exitoso hacia el nirvana. Es una creencia en los principios budistas del karma y renacimiento y las 4 nobles verdades. Visión correcta. 2, pensamiento correcto. La intención a la renuncia a pensamientos de no sensualidad, a la paz, sin mala voluntad o crueldad. A tener malos pensamientos. Renunciar a esos pensamientos sexuales, incluso. Virtudes éticas. Entonces, lo primero es la sabiduría, después las virtudes éticas, que es hablar correcto, no mentir, no hablar con palabras ásperas o hirientes, no decirle a una persona lo que otra dice sobre él, hablar lo que conduce a la salvación. Una acción correcta, no matar ni herir, no tomar lo que no se da, no actos sexuales en la vida monástica, bueno, para los monjes, ¿no? Para los laicos, para los budistas es vivir sin conducta sexual inapropiada, como la participación sexual con alguien casado o con una mujer soltera protegida por sus padres o parientes. Medios de vida correctos. Para los monjes significa poseer lo que es esencial para mantener una vida y suplicar por su comida.
Para los budistas laicos es abstenerse de trabajos inmorales y no convertirse en un medio de sufrimiento para los seres sintientes. Los sutras dice, comercio con armas, comercio con seres vivos, comercio con carnes, comercio de intoxicantes, comercio de veneno. Virtudes éticas, esa tercera parte que son el sutra, las cualidades, los 8 óctuples, ¿sí? 8 factores, estos 8 factores que son, sí, a ver, ¿cómo se llama? El camino óctuple, el noble camino óctuple. El noble camino óctuple. Y la otra es concentración. Entonces, el esfuerzo correcto, que es proteger la mente contra los pensamientos sensuales y otros obstáculos espirituales. Este concepto, afirma Harvey, tiene como objetivo prevenir estados no saludables que interrumpen la meditación, que es un esfuerzo correcto. Atención plena correcta. Nunca estar ausente y siempre ser consciente de lo que uno está haciendo. Esto fomenta la atención plena sobre la impermanencia del cuerpo, los sentimientos y la mente, además de los 5 obstáculos, los 4 nobles verdades y los 7 factores del despertar. Concentración correcta, meditación correcta, unificación mental y concentración, explicada por los 4 jhanas, que más adelante lo vamos a ver. Bueno, esos son, digamos, es el octuple camino noble, para alcanzar, digamos, la iluminación. Y salir de esto que se llama samsara. ¿Qué es eso de samsara? Lo hemos hablado ahí, lo hemos pronunciado, pero vamos a definir algunos conceptos que hemos hablado y que no los hemos tratado de organizar bien. El samsara, que es el ciclo de la vida, se refiere a una existencia cíclica, circular y errante. El ciclo de la vida como tal. Es la rueda de la vida. Va, viene, la monotonía, las cosas que van y vienen. Nacen, nos reproducen. La liberación de este ciclo de existencia en el nirvana ha sido la base y justificación histórica más importante del budismo. Entonces, ese es un elemento fundamental. El renacimiento no es visto como algo deseable, ni significa un determinismo o destino. El camino budista sirve para que la persona pueda liberarse de esa cadena de causa y efectos. Mientras no exista un cese del ciclo, nuestra vida es samsárica, o sea, dukkha, tiene sufrimiento. El individuo debe experimentar las circunstancias que le toca vivir y es el único responsable de lo que decide hacer frente a ellas. Se refiere el término renacimiento en vez de reencarnación, como lo había dicho hoy. Se prefiere. Ellos prefieren el término. La continuidad entre individuos la constituye esa corriente causal que se manifiesta como tendencia y circunstancias de su vida. Todo está por una causa y son las circunstancias de la vida. Es la continuidad del individuo. Ese renacimiento puede ocurrir en uno de los 6 reinos. O sea, usted no solo renace acá en el mundo humano, puede renacer o reencarnar, renacer en otros reinos. Están los reinos celestiales. Entonces, si usted ha sido bien bueno, ha cumplido con varias normas, puede renacer en los reinos celestiales. Puede convertirse en un semidios, ¿sí? Renacer humano, que es el que estamos nosotros, digamos. En los animales, por eso para ellos es muy, muy importante. Digamos, matar un animal es una forma de matar una persona, ¿cierto? Entonces, porque pueden renacer en los animales. En fantasma hambriento, entonces, existen fantasmas que son ascetas y que eso, pues tienen sus dificultades por todo lo que implican esos fantasmas. O en reinos infernales.
también puede renacer de acuerdo a su comportamiento. Si ha sido un ser malvado, pues va a renacer en los reinos infernales. ¿Cómo se da? Por el karma. ¿Qué es eso del karma? Todo lo define, todo lo que usted haga para renacer está definido por el karma. ¿Y qué es el karma? Cualquier acción de habla, cuerpo, pensamiento hecho con intención. Eso es un karma. Todo lo que usted haga, piense, actúe, eso es un karma. Las buenas acciones, y las malas acciones, acusala, producen semillas en la conciencia que maduran más tarde en esta vida o en un renacimiento posterior. Todo lo malo que hagamos, todos los malos pensamientos, todas las cosas malas se van uniendo, se van creando como una semilla. Y las buenas también se van creando para que maduren, digamos, todas las acciones tienen unas consecuencias. Las principales circunstancias de la vida no existen por casualidad, sino por karma. No pasan porque sí, sino todo depende de las acciones que usted haya hecho. Es su karma. Funciona como la ley de la física, sin intervención externa en cada ser de los 6 reinos de existencia, incluidos los seres humanos y los dioses. Todos tenemos karma, en el infierno también, ¿sí? Eh, los fantasmas hambrientos también tienen karma. Entonces depende de sus comportamientos. Eh, como una ley física, la ley de la gravedad. Eso pasa, es decir, eh, es una ley física por naturaleza, todo lo que sube tiene que bajar, ¿sí? Esa es la ley de la gravedad en la Tierra, pues es una ley física que se mantiene, así funciona, digamos, el karma. Buda clasifica el karma en 4 grupos. Oscuro con resultado oscuro, lo que usted haga. Si hace algo oscuro, pues el resultado será algo oscuro. Brillante con resultado brillante. Si hace algo brillante, va a ser iluminado. Oscuro y brillante con resultado oscuro y brillante. Es el mismo resultado. Puede ser, puede no ser. Ni oscuro ni brillante con un resultado ni oscuro ni brillante. Si no hace nada de esas dos cosas, pues no tendrá nada tampoco. Significa destino, no es el destino. Cuando uno dice el karma, tengo este karma, no es el destino, está mal definido. Ni predeterminación, nada se predetermina, ya que no existe un automatismo ciego. O sea, lo que usted haga lo puede transformar, pero no es automático, no es un destino que usted esté definido para hacer eso y ya, no. Si hace acciones buenas, se iluminan de acuerdo a los preceptos, ¿no? Brillante con resultado brillante, oscuro y brillante con resultado oscuro y brillante. Pero no es porque eso le va a pasar. Karma no se debe entender como castigo. Eso es muy importante. El karma es la vida como tal, no es un castigo. Bueno, otro término es importante para los budistas es el sufrimiento condicionado. No hay nada independiente, excepto el estado del... Todo depende de algo. Todos los estados físicos, mentales, dependen y surgen de otros estados preexistentes. Todo surge y existe en un estado condicionado. Todo lo condiciona un estado. Lo que usted haga lo condiciona después. Todo se condiciona. No como un destino, sino como lo que usted hace. Los seres están atrapados por la ignorancia en un ciclo de sufrimiento. Por ejemplo, puede ser. Mientras la ignorancia no sea erradicada, de nuevo se repite el proceso sin fin. Mientras sigamos siendo ignorantes frente a eso, mientras no alcancemos la iluminación, seguiremos en lo mismo. El ser supone un ámbito que se crea y se destruye momento tras momento. Así somos. El otro elemento, la renuncia. Hay varias formas de hacer la renuncia para un monje budista, por ejemplo. Vivir bajo un árbol es una práctica ascética opcional para los monjes budistas. Ellos viven bajo un árbol, siempre pueden hacerlo. La restricción de los sentidos protege la puerta de los sentidos para evitar que las impresiones sensoriales conduzcan al deseo y la tristeza.
reprimirnos frente a ciertas cosas, no complacer los sentidos, no alborotar los sentidos, el hambre, el gusto, el placer, esos sentidos, la vista. Entonces, si se restringen esos sentidos, pues es una forma de renuncia. La práctica de la donación, entonces, existen, hay una cosa muy importante. Me acuerdo, una estudiante estuvo un tiempo por allá no me acuerdo, creo que en Vietnam, en Tailandia, no me acuerdo en dónde fue, que estuvo y mostraba fotos de un monje budista, de unos monjes budistas. Ellos pasaban por la mañana y, y la gente les dejaba cosas al frente de la casa para que ellos se alimenten. Y van así como usted los ve y tomó una foto de un monje budista y es una cosa, son santos, son considerados como santos. Renunciar a la vida laica y convertirse en monástico. Entonces pasa un monje budista y todos lo consideran como un monje, le dan veneración, lo veneran y continúa. Porque ser un monje budista es una situación que implica una transformación de santo. Eso no lo hace todo el mundo. Las personas que hacen eso renuncian al mundo y tienen el respeto de los demás. ¿Sí? Practicar el celibato. Entonces, ya sea para la vida como monje, el monje nunca más puede volver a tener cuestiones sexuales, o temporalmente como una forma de abstención. Es una forma de renuncia. La moderación al comer es otra forma de... Los monjes no comen después del mediodía. Entonces, hay una cosa muy particular en ello. No comen después del mediodía, eso está así. ¿Cómo se llega a ese punto especial? Entonces, eh, lo que pasa es que hay como un ciclo, uno depende del otro. Entonces, la ignorancia produce formaciones kármicas. Las formaciones kármicas producen conciencia. La conciencia produce nombre y forma. Cuerpo sensible, ¿cierto? El cuerpo sensible se produce por los 6 sentidos. Los 6 sentidos se produce por la estimulación sensorial. Y la estimulación sensorial se produce por la sensación. La sensación se produce por el anhelo. El anhelo se produce por el aferramiento a algo. El aferramiento por el devenir. Y el devenir se produce por el nacimiento. Y ese nacimiento lleva a la vejez, a la muerte. Entonces es como un ciclo. Si uno rompe todo eso, pues ese ciclo se rompe. Y entonces alcanza el nirvana, el despertar. El camino budista busca erradicar la ignorancia y romper esta cadena, el cese nirvana, el cese de esta cadena. Buda Gautama afirmó que es posible el cese definitivo del círculo. Él fue el que lo descubrió. La práctica budista es el despertar del samsara para experimentar el cese de las emociones negativas, el sufrimiento y la dureza, la duradera naturaleza de la existencia. Si uno quita todo eso, las emociones negativas, llega a una existencia superior. Apagar, para apagar la llama, ¿sí? De lo que tiene, extinguirse, sufrimiento, lo etéreo. Es una cosa impresionante. Este es el budismo. A mí me dejó, lo he visto mirando y es una cosa que a veces uno no lo podría, no lo concibe dentro de la mente. El budismo tiene 3 joyas. Las 3 joyas del budismo son todas las formas del budismo veneran y se refugian espiritualmente en las 3 joyas. El Buda, Dharma y el Sangha. ¿Qué significa Buda? Eh, Buda, o sea, Gautama fue el primer Buda que existió en la historia del budismo, ¿cierto? Pero hay personas que llegan al budismo, pueden llegar al budismo, pueden alcanzar el budismo, pueden alcanzar al Buda, llegar a ser Budas. Entonces, cuando lleguemos, es que estaba tan extenso este tema y no puede definir, digamos, los Budas actuales.
Pero cuando lleguemos a China actual, la China comunista, veremos cómo, digamos, en un país ateo, toda la religión todavía está presente y existen budas. Es alguien que se ha despertado a través de sus propios esfuerzos y perspicacias. Ha mantenido su ciclo a su ciclo de renacimiento. Ha terminado, perdón. Han terminado a su ciclo de renacimientos. Dice que un Buda es profundo, inconmensurable, difícil de comprender como el gran océano. Y también tienen inmensos poderes psíquicos. Dice. Aquí vemos al Dalai Lama, que es un Buda. Tiene la característica de Buda, ¿no? Es especial para alcanzar algo. El Dharma. ¿Qué es el Dharma? Entonces, las tres joyas. La primera, el Buda. Segundo, el Dharma, que son las enseñanzas de Buda. Dharma son las enseñanzas que cuenta el Buda como tal. Esta enseñanza refleja la verdadera naturaleza de la realidad, pero no es una creencia a la que hay que aferrarse, sino una enseñanza que se debe poner en práctica. Más que aferrarse y volverse eh, como una verdad total, ¿sí? El Dharma son una serie de enseñanzas que le dan a uno una vía para llegar al nirvana, ¿cierto? Una balsa es para cruzar al nirvana, no para aferrarse. Entonces el Dharma es una balsa, le da para llegar al nirvana ya, pero usted no se debe aferrar a esa balsa porque si no, nunca va a poder llegar al nirvana. La forma en la que las cosas son realmente. Dharma muestra las cosas como deberían, como son verdaderamente. No como deberían, sino como son verdaderamente. Y el Sangha, la tercera joya, que es una comunidad monástica de monjes y monjas que siguen la disciplina monástica del Buda. Entonces, aquí está un templo budista con todos los integrantes del templo budista, ¿cierto? El Sangha está formado por aquellos que han elegido seguir la forma de vida ideal de Buda. Una renuncia monástica con mínimas posesiones materiales. Un Buda, un monje, solo tiene un tazón y una túnica. Es lo único que lo representa, que lo lleva a vivir. Ese tazón donde hay comida y una túnica, nada más. Y se ven así las personas en el mundo. Un tazón y meditando totalmente. El Sangha es importante porque preservan y transmiten el Dharma del Buda. Entonces, ellos son los que van a llevar, como los sacerdotes en el catolicismo, que llevan la palabra de Dios, ellos son los que van a llevar el Dharma. Existen, digamos, muchas festividades que muestran eso. Esto es en Nepal, donde muestran, digamos, el Dharma como tal. Eh, bueno, el budismo tiene varios elementos acá. La ética, por ejemplo, la ética budista, que es lo llaman sila, se fundamenta en los principios de ahimsa, no ocasionar daño, y el camino medio, moderación, y no reprimir ni tampoco aferrarse a nada. Esos son, digamos, los elementos fundamentales ¿de qué? De la... eh, 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 esos son los elementos fundamentales eh, de la ética budista. 5 preceptos de la moral budista. No matar a ninguno. No tomar lo que no me pertenece. No tener una conducta sexual dañina. ¿Se acuerdan cómo era? No decir mentiras. No consumir bebidas o sustancias que conduzcan a la falta de atención consciente. Son los 5 preceptos. El otro elemento es la meditación. El samadhi, que es la calma mental y la tranquilidad, y el vipassana, que es el conocimiento directo y la intuición. Entonces son 2 elementos que conforman la meditación. Es un estado de perfecta ecuanimidad y conciencia plena. 4 jhanas son las etapas
de concentración progresivamente más profundas para llegar a la iluminación y que son los elementos fundamentales para la meditación. Primer jhana, apartado de la sensualidad y las cualidades no saludables. Segundo jhana, piti, después de que pasa el primero, no hay éxtasis y no hay placer no sensual como resultado de la concentración. Entonces hay una unificación de conciencia libre del pensamiento del tarka vikara o pensamiento discursivo, y hay una sampasadama, es una tranquilidad interior. Se llega a ese momento. Tercer jhana es el pati, el piti se aleja, hay upekana, ecuánime, desapego afectivo, y uno está atento, alerta y siente placer con el cuerpo. Llega al otro lado, ¿sí? Llega a tener conciencia de lo que está con el cuerpo, pero siente el placer no que sentía antes, sino diferente. Y el cuarto jhana, una etapa de pura ecuanimidad y atención plena, sin ningún placer o dolor, felicidad o tristeza. No hay nada. Llegar a ese punto es el punto máximo de meditación. También hay otros 4 estados meditativos. El primer logro, sin forma, es un lugar o reino de espacio infinito, sin forma. El segundo se denomina el reino de la conciencia infinita. El tercero es el reino de la nada, mientras que el cuarto es el reino de ni percepción ni no percepción. Entonces, digamos, esos son los elementos fundamentales para la meditación. Son muy complicados, pues eso no cualquiera se pone a hacer ese tipo de meditación. El prajna, que es la sabiduría, después de ese estado meditativo se llega a la sabiduría. ¿Sí? La sabiduría o conocimiento trascendental de la verdadera naturaleza de la existencia. Los 4 estados inconmensurables son virtudes para la meditación budista y ayudan a renacer en el reino celestial, Brahma. La bondad amorosa, la bondad amorosa es buena voluntad y amistad hacia todos. Ese es, esa es la sabiduría, un elemento, el primer elemento de sabiduría. La bondad amorosa es buena voluntad y amistad hacia todos. La compasión es desear el fin del sufrimiento de los demás. Es el segundo elemento de sabiduría. Alegría empática en el sentimiento de alegría porque otros son felices, incluso si uno no contribuye a ello. Es una forma de alegría comprensiva. Ecuanimidad, una serenidad imparcial. Ser ecuánime. Esto nos lleva a una visión especial o vista clara de las cosas. Bueno, todo esto, digamos, hace parte de un trabajo que estuve mirando del budismo. Hay muchas cosas, digamos, esto es una introducción muy general y por eso, digamos, lo puse en China, porque pues China va a ser fundamental el budismo en todo momento de su, de su, de su tradición dinástica. Entonces, vamos a ver cómo se organiza eso. Lo quería mostrar y quería, digamos, pasar a las de las dinastías, pero se perdió, pero la próxima semana ya lo tendré. Ya entraremos a mirar un hecho histórico y entraremos a hablar del confucianismo y del taoísmo, porque son o las otras 2 religiones importantes en el mundo chino. El canon budista chino incluye 2.148 textos en 55 volúmenes, mientras que el canon tibetano comprende 1.108 textos, todos ellos afirmados por el Buda, y otros 3.461 compuestos por eruditos indios venerados en la tradición tibetana. Hay bibliotecas, estas son las bibliotecas, esta es una biblioteca tibetana con toda esa cantidad de volúmenes donde están todos los elementos de Buda, de cómo comportarse, cómo actuar, qué hacer, qué mirar, y es una cosa de una sabiduría inmensa, es milenaria. Estos son los verdaderos sabios. Si quieren conocer algo, yo, digamos, es una presentación, pero yo subí un libro
que se llama ¿Qué es el budismo? De Alicia Jurado y Jorge Luis Borges. Hay muchos libros, pero yo recomiendo eso y lo subí en el Drive para que lo tengan, que es, digamos, una visión muy general de qué es el budismo y nos introduce muy bien con estos personajes que son muy especiales, que son muy conocedores, muy inteligentes para definir el budismo. Pero lo que quise hoy es como acercarnos a esa parte, ¿qué es el budismo? ¿Qué significa el budismo y cómo va a determinar, digamos, la visión de un mundo como China, ¿no? Ya, entonces estábamos hablando del país más poblado del mundo y toda la situación, lo gigante que es y todo lo que implica, pero también hay que tener en cuenta que ahí, en ese mundo, está esta concepción filosófica que es el budismo. Y faltan otras dos, el confucianismo y el taoísmo. Vamos a mirar a ver cómo se conjugan y cómo se completan. Listo. Bueno, este sería la clase del día de hoy. Eh, Les agradezco mucho. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar